Bueno, chicos, voy a explicar en este video la estructura gramatical de esta unidad, que es el presente simple. Vamos a ver primero para qué se usa, cuáles son los diferentes usos de este tiempo verbal, y después vamos a ver cómo se forma, cómo se conjugan los verbos en este tiempo. Nosotros hasta ahora hemos visto las preguntas en presente simple, que son las que usan los auxiliares you y das. Vamos a ver ahora también cómo armamos oraciones afirmativas, negativas, y vamos a repasar también las preguntas, la forma de las preguntas. Bien, vamos a ver entonces para qué se usa este tiempo verbal presente simple. El primer uso es cuando hablamos sobre actividades regulares o de rutina, ¿sí? Actividades que hacemos con cierta frecuencia, cierta regularidad, o que forman parte de nuestra rutina. Por ejemplo, I get up at 9. Yo me levanto a las 9. Bien, el verbo sería acá get o get up. Bueno, este I sería el sujeto y lo que sigue es el complemento de la oración. Otro ejemplo que haga referencia a una actividad regular o de rutina. She works from 8 a.m. to 2 p.m. Ella trabaja desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m. Fíjense que tenemos el sujeto, el verbo que es works, y el resto, bueno, el horario que sería el complemento de la oración. Ese es un uso, ¿no? Cuando hablamos de actividades regulares o de rutina. El segundo uso es cuando hablamos sobre situaciones permanentes o a largo plazo. Por ejemplo, they live in Argentina. Ellos viven en Argentina. Fíjense, acá tenemos el sujeto, live, que sería el verbo, y el complemento de la oración. Y otro ejemplo de una situación permanente, he works for a travel agency. Él trabaja para una agencia de viajes. También tenemos acá el sujeto, he, el verbo works y el complemento for a travel agency. Bien, esos serían entonces los dos usos del presente simple, cuando hablamos de actividades regulares o de rutina, o cuando hablamos sobre situaciones permanentes o largo plazo. Vamos a ver cómo formamos o cómo conjugamos los verbos para hablar en este tiempo verbal. Yo fíjense que lo ordené en oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas o preguntas. Vamos a la forma afirmativa. Yo siempre les muestro cuál es la estructura de la oración y después vamos analizando cada una de sus partes. Entonces, la oración afirmativa siempre voy a tener un sujeto, un verbo en presente simple, obviamente, y un complemento. A ver, cuando estamos acá hablando del verbo en presente simple, ¿a qué hago referencia? A que si el sujeto es I, you, we o they, el verbo va a quedar en su forma base, los verbos como son, los verbos en su forma infinitiva. Go, visit, buy, play, cualquier verbo. Siempre en su forma base, siempre y cuando el sujeto sea alguno de esos pronombres o algún nombre que se pueda reemplazar por estos pronombres, ¿sí? Y cuando el sujeto de mi oración es he, she o it, le voy a agregar a ese verbo la letra S al final, ¿sí? Fíjense acá en los ejemplos. En el primer ejemplo, que el sujeto es I, fíjense que el verbo queda en su forma base, get. En el segundo ejemplo, que el sujeto es she, el verbo agrega una S a su forma base. La forma base work, agregamos la S. Lo mismo acá, tenemos el sujeto they, entonces el verbo queda en forma base, y en este segundo ejemplo, como tengo sujeto he, el verbo agrega una S a su forma base. Hay algunos casos en los que en lugar de agregar la S, debo agregar una E y una S al verbo. ¿En qué casos ocurre esto? Cuando el verbo en su forma base termina con la letra O, con doble S, con SH, con CH o con X. ¿Sí? En esos casos, si el sujeto es he, she o it, voy a agregar ES.
Vamos a poner algún ejemplo. Si el verbo en su forma base es go, y lo tengo que conjugar para he, she o it, en presente simple, va a quedar goes. Eso es ir. Si el verbo es miss, que significa perder o extrañar, voy a escribir he, she o it misses. Si el verbo es wash, por ejemplo, lavar, va a quedar washes. She o he washes. El verbo watch, mirar, por ejemplo, pasa a ser para he o she o it, watches. Y un último ejemplo, por ejemplo, mix, que es mezclar. Si uso el sujeto he o she o it, uso mixes. Le agrego es. Esos son las únicas excepciones, digamos. Con el resto de los verbos, que no terminan en ninguna de estas palabras o conjunto de letras, agrego únicamente la S. Bien, entonces todo esto es para la forma afirmativa. Lo único que tengo que tener en cuenta es que si el sujeto es he, she o it, le agrego una S al verbo. Si el sujeto es I, you, we o they, el verbo queda en su forma base. Vamos a la negación. Tanto para negar como para preguntar, en presente simple vamos a necesitar lo que se llama auxiliar, un verbo auxiliar, que no tiene ninguna traducción al español, sino que cumple una función en el inglés que es ayudarme o auxiliarme, por eso se llama verbo auxiliar, a negar y a preguntar, únicamente. Nunca van a ver un verbo auxiliar en una oración afirmativa. En presente simple, ese auxiliar que me ayuda a negar y a preguntar es este do o das. Entonces, ¿cómo es la estructura de una oración negativa? Primero voy a usar el sujeto, después voy a usar do o das, que ya vamos a repasar en qué casos usamos do y en qué casos usamos das. Y vamos a también adjuntarle a este do o das la partícula not, que es la que me va a dar el sentido de negatividad de la oración. Luego voy a poner el verbo en su forma base y el complemento. Fíjense que acá el verbo siempre va a ir en su forma base. No importa si el sujeto es he, she, it, I, you, we o they. Siempre va a ir en su forma base porque el auxiliar ya tiene esa S que necesito para he, she o it. Bueno, acá entonces vamos a repasar que si el sujeto es I, you, we o they, voy a usar el auxiliar do. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando vimos las preguntas con do o das? En este caso, como estamos haciendo la oración negativa, voy a usar do not. También puedo usar la forma contraída, don't, y el verbo siempre en su forma base, más el complemento. Vamos a ver después algún ejemplo. Y si el sujeto es he, she o it, en lugar del auxiliar do, uso el auxiliar does, también acompañado de la partícula not, does not, o la forma contraída doesn't, más el verbo en forma base. Es importante esto. Recuerden que cuando uso el auxiliar o cuando estoy negando, siempre el verbo va a ir en su forma base. No va a agregar la S como en la oración afirmativa. Entonces lo que vamos a hacer como ejercicio es pasar a negativas las oraciones que habíamos puesto en los ejemplos de las oraciones afirmativas. Teníamos I get up at 9 and she works from 8 a.m. to 2 p.m. Vamos a pasarlas a negativas. El primer ejemplo me quedaría I don't get up at 9. Y el segundo ejemplo quedaría she doesn't work from 8 a.m. to 2 p.m. Perdón que acá me quedó mal. Es apóstrofo T. Perdón, esto iría acá. Y después los otros dos ejemplos que decía they live in Argentina and he works for a travel agency, vamos a negarlos. Al primero que tenía como sujeto they lo vamos a poner acá.
they don't live in Argentina. Y al segundo ejemplo, que era con he, lo vamos a poner debajo de esta estructura. He doesn't work for a travel agency. Él no trabaja en una agencia de viajes. ¿Vieron? Las formas negativas que tenemos he y she, el auxiliar doesn't y el verbo que queda en su forma base. No lleva la S como la oración afirmativa. Bien, y después tenemos la interrogativa o la pregunta, que ya habíamos visto esta estructura, que lo que hacemos acá es poner adelante el auxiliar do o does. Obviamente que acá no vamos a usar el not porque no estamos negando. Después ver el sujeto, el verbo también en su forma base y el complemento. Entonces, recordemos que usamos primero el auxiliar do cuando el sujeto es I, you, they or we, y el verbo en forma base, más un complemento si quiero, y el signo de pregunta. Y después, si el sujeto es he, she o it, voy a usar delante el does, más el verbo en forma base, más complemento. Más complemento. Vamos a transformar entonces en preguntas. Ay, perdón. Bueno, no sé qué pasa, chicos, que no puedo poner el signo. Ahí está. Vamos a transformar entonces en preguntas los ejemplos que teníamos arriba. Vamos a preguntar primero si te levantas a las 9 y si vivís en Argentina, si ellos viven en Argentina. Vamos a poner acá. Do you get up at 9? ¿Te levantas a las 9? ¿Ellos viven en Argentina? Do they live in Argentina? Y las otras, que eran con sujeto he o she, eran, vamos a preguntar si ella trabaja de 8 a 2. Does she work from 8 to 2? Y la otra era si él trabaja para una agencia de viajes. Does he work for a travel agency? ¿Sí? Y recuerden que las formas de responder son siempre usando el mismo auxiliar que tengo en la pregunta. Entonces, si me preguntan, ¿do you get up at 9? Puedo decir, yes, I do. Si quiero responder de forma afirmativa, o no, I don't, para la forma negativa. Do they live in Argentina? Yes, they do. Siempre uso el mismo auxiliar y el mismo pronombre. O no, they don't. Acá, does she work from 8 to 2? Yes, she does. O no, she doesn't, si quiero responder de forma negativa. Y acá, does he work for a travel agency? Yes, he does. O no, he doesn't, si quiero responder de forma negativa. Bueno, chicos, eso sería todo.